Yo voy a empezar admitiendo la primera vez que me vino la propuesta de la presentación de este número especial y el debate. Yo dije pensamiento propio, derecho a proteger, y la pregunta era: ¿hay un pensamiento propio en América Latina sobre el derecho a proteger? Se me ocurrió la pregunta, confieso que no he leído todavía el número porque es muy reciente, además estamos a fin del semestre y los fines de semestre son bastante, digamos, agitados, ¿no? en la agenda. Pero se me vino la pregunta porque me acuerdo que cuando se intervino en Libia este año y los países sudamericanos tuvieron una posición crítica al derecho a proteger, salió un artículo de opinión de Jorge Castañeda en El País de España diciendo que es tiempo de cambiar la postura tan anclada en el pasado sobre el principio de la soberanía y mirar para adelante para la construcción de, digamos, este nuevo mundo. Me acordé que el año pasado, cuando se hizo uno de las tantas conferencias públicas sobre las revueltas árabes, mi enfoque era justamente esa contradicción, un poco esa paradoja aparente, si quieren, entre por un lado una década, vamos a poner entre comillas, progresista en Sudamérica, ese giro a la izquierda, un discurso fuertemente anclado en derechos humanos, derechos de los pueblos, diversidad, etc. Un entusiasmo inicial cuando empiezan las revueltas árabes, de este discurso precisamente, y de pronto intelectuales de la izquierda que vienen de Europa para decir qué lindo que es qué linda que fue la intervención en Libia porque salvó vidas, y una reacción de intelectuales latinoamericanos, decir que esto no se hace, esto era imperialismo, esto era un debate bastante interesante y me pareció bastante paradójico, en un caso también que era paradójico, y me gustaría, para quizás provocar un poco, hablar del caso de Libia más adelante. Pero voy a empezar con, digamos, una mirada prácticamente subjetiva sobre el derecho a proteger, por razones muy subjetivas. Es un tema que me interesó siempre, para hacer una suerte de historia o perspectiva intelectual de este derecho a proteger. Si fuera por mí, yo remitiría al libro de Samantha Power, El problema del infierno, Problem from Hell, que ganó el premio Pulitzer. En ese libro Samantha Power, que en su momento era militante de derechos humanos, pero periodista básicamente, simplemente decía lo siguiente, que durante todo el siglo XX y todos los genocidios que ocurrieron del siglo XX, el genocidio de los armenios hasta Ruanda, se sabía que había planes estatales de aniquilamiento de poblaciones. Lo que faltó siempre fue la voluntad política de intervenir para proteger las víctimas. Esa era la tesis de su libro, que en su momento hizo mucho ruido. Samantha Power, que se mudó a Harvard, ahí tuvo una cátedra de derechos humanos, y sabemos que estuvo en la campaña de Obama. Su oposición a Hillary Clinton en algún momento la alejó del equipo de Obama, pero consiguió un lugar en el Departamento de Estado. Bajo perfil, pero de pronto su nombre, con el nombre de Susan Rice, apareció cuando se discutía la intervención sobre el derecho a proteger en Libia. ¿Por qué? Porque estas dos mujeres, fervientes defensores de derechos humanos, son con perfil bajo, evidentemente, empujaron y hicieron un lugar que ya existía en la doctrina de seguridad nacional
la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, un lugar para el derecho, para la intervención humanitaria y el derecho a proteger, usando explícitamente el término de genocidio. Existía, pero no se ponía tanto énfasis como hoy, y hoy se está poniendo mucho énfasis. Y además hay distintos proyectos elaborados en Estados Unidos. En otras palabras, aparentemente, si sigue la era Obama, si sigue este cambio muy de bajo perfil que se está dando en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, estamos hablando de la superpotencia, ¿no? Todavía la superpotencia, ¿no?, en el mundo. Hay un cambio donde esa intervención va a formar parte, por lo menos, de los argumentos en el futuro próximo, en los próximos años, digo yo. Como yo vengo de las relaciones internacionales, me gustó siempre pensar el tema de esta intervención sobre la base del derecho a proteger desde dos perspectivas. La primera es propia de Samantha Powers, de Susan Stench, de los otros, y me parece que el que mejor expone esta perspectiva conceptual del derecho a proteger es Eichenberg, uno de los teóricos del orden liberal, y que considera que el derecho a proteger es el tercer momento en esa construcción histórica del orden liberal, después de la libre comercio, la promoción de la democracia y ahora el derecho a proteger. O sea, le da una perspectiva progresista en la construcción del orden liberal. Desde la otra perspectiva, la perspectiva de los realistas, bueno, es más fácil decir sí, pero ¿por qué Libia y no Siria? ¿Por qué los Balcanes y no Ruanda? Y me pareció siempre que hay una pregunta más importante. Una pregunta más importante que los críticos, tanto positivos, o sea, los críticos que de alguna forma estaban a favor de tener un criterio de prevención contra los genocidios, pero se preocupaban demasiado sobre el énfasis de la intervención militar. Ya habían señalado, la pregunta sería, ¿quién protege de los quienes van a proteger? De los protectores. Es la pregunta clásica de Who guard the guardians, ¿no? Otra vez. ¿Por qué digo esto? Digo esto no solamente porque fue un tema de un número especial de Journal of Genocide Studies and Prevention, donde los estudiosos del genocidio, digamos, empezaron a ver de cerca de qué se trata el derecho a protección, realmente prevención del genocidio, que es lo que se necesita en una paz violenta, vamos a poner, después de la Guerra Fría. Digo esto porque precisamente el tema de Libia, digamos, expuso el peligro de esta pregunta, de quién nos protege de los protectores. No en el sentido en que los protectores van a cometer o necesariamente cometen crímenes de lesa humanidad, pero sí este fervor de protección muchas veces nos lleva a algo que Alan Cooperman llamó en su momento moral hazard. Y ahí me voy al caso de Libia. Yo personalmente, conociendo algo, digamos, del Medio Oriente, no todo algo, no me quedó ninguna duda desde el momento en que Gaddafi públicamente dijo: hay que matar a todos estos perros, usando estas palabras en árabe. Si tuviese la capacidad de hacerlo, lo iba a hacer. O sea, había para mí una situación donde el peligro inminente de la aniquilación de los enemigos, dos sectores, y en este caso probablemente sus rivales, enemigos tribales, estaba en la agenda. Desde esta perspectiva, sin embargo,
lo que me llamó la atención no era el uso del derecho a protección, lo que me llamó mucho la atención era el silencio de aquellos que supuestamente se iban a oponer a la intervención. Me refiero evidentemente a Rusia y a China. Con todo respecto a estos dos países, sin cuestionar, digamos, sus valores éticos, etc. Pero me parece que la no oposición tuvo más fundamentos políticos que principios éticos. En otras palabras, este tipo, Gaddafi, no había tenido ningún amigo, o sea, había sido particularmente exitoso en enojar a todo el mundo, incluyendo en el mundo árabe. Y cuando apareció ese momento para algunos de deshacerse de alguien bastante peligroso, por varias razones, para otros saldar antiguos cuentos, etc. Y para terceros ya castigar a alguien que había traicionado, ¿no? En el caso de Rusia, ex Unión Soviética, etc. Bueno, todo el mundo se lavó la mano, hubo una intervención. El tema es después de la intervención. ¿Qué es lo que pasó en Libia? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en Libia después de la intervención? Empezando, por supuesto, al castigo público a Gaddafi y sus seguidores. Si el derecho a protección va a llevar a un caos donde las atrocidades que se cometen durante los genocidios se van a cometer y además van a ser filmados y difundidos por el mundo, y uno tiene todo el derecho de decir, bueno, ¿de qué derecho a protección estamos hablando? Y vuelvo a repetir que para mí no me quepa ninguna duda de que Gaddafi iba a realizar, iba a cometer un genocidio en su propio país. Y no estoy diciendo no es ningún secreto, no hace falta, digamos, ser un analista para realmente considerar que no hay intervención en Siria, no solamente porque Rusia se está oponiendo, porque lo que va a venir después de la intervención preocupa aún más, el caos preocupa aún más. Y el hecho es que mientras todas las atrocidades del genocidio se revelan, las atrocidades después en un contexto caótico, en general desaparecen de los medios de comunicación. Es lo que pasó, sin necesariamente ser el ejemplo, digamos, típico, pero quien habla de las tantas víctimas, casi 1 millón, si uno cree la lista del Lancet, después de la intervención. Y eso que evidentemente no voy a cometer la barbaridad de decir que los estadounidenses intervinieron en Irak para cometer un genocidio o algo así, pero los que van a proteger pueden garantizar de que lo que va a venir después de la protección puede ser mejor. Esa es la gran pregunta. De ahí me parece que si hay que avanzar en el derecho de protección, en un pensamiento propio, y yo soy firme creyente que se puede, y además se debe y se puede, desde Sudamérica. Probablemente es uno de los 3 pilares, el pilar que pone mucho más énfasis sobre la educación, la concientización, sobre el compromiso de los estados y de las sociedades al nunca más. Y es ahí donde yo veo que si Brasil preparó este documento, etc., me parece que hay un espacio de diplomacia proactiva, de intervención de parte de la sociedad civil y de la comunidad epistémica de la Argentina. Porque la Argentina, digamos, es uno de los países que ha llevado al derecho internacional, a la escena internacional, algunos principios que deben ser vinculantes con el derecho a protección, el derecho a la verdad. Y hay que volver, digamos, a grandes temas de los genocidios del pasado, y evidentemente uno no puede dejar de no pensar en el Holocausto,
para pensar cómo cambiaron las sociedades que en un momento fueron verdugos y se transformaron en sociedades que no solamente se arrepintieron de los crímenes, pero hacen todo para que esto no vuelva a repetir. Me refiero a la sociedad alemana. ¿Cómo hacer para que desaparezca? Para no solamente la verdad sea una verdad aceptada, instalada, sino que proteger la verdad contra el negacionismo, proteger la verdad contra todo intento de revisionismo y de tergiversación, y avanzar en el aspecto de la prevención antes de abarcar a la aventura militar. Si algún día esto va a venir en un mundo imperfecto, en un mundo donde todavía la coerción sigue siendo por lo menos un factor en las relaciones internacionales, evidentemente la intervención militar va a tener su lugar, pero no antes de hacernos esta pregunta casi religiosa, ¿no? ¿Quién es el inocente, ¿no?, que se va a dar el derecho de tirar la piedra contra quienes tienen la piedra, contra las víctimas? Muchas gracias.